Hermanos, hermanas, buenas noches. Un gusto una vez más compartir con ustedes y pues una vez más destinar este tiempo de los martes también para continuar estudiando, profundizando en el estudio de la escritura. Siempre pues darles una felicitación por ello, por destinar este tiempo y a la misma vez un agradecimiento por pues apreciar, valorar este espacio y el esfuerzo que hacemos para poder hacerles llegar sin falta todas las semanas este estudio bíblico. Bueno, hoy vamos a continuar. Recuerdan que ayer pues empezamos a hablar de un tema que se las trae si uno no lo puede, si uno no lo ubica contextualmente. Recuerdan que estamos viendo en el versículo, bueno, desde el 18 cuando Pedro empieza a hablar de Cristo. Jesús cuando muere paga por los pecados de todos, el justo por los injustos, dice ahí en el 18. En el cuerpo murió, hablamos bastante de esto, ¿verdad? Que él, pues efectivamente, sin lugar a dudas, murió en un cuerpo físico igual al nuestro y se identificó con nosotros en todo, incluso en el sentido de que él, mientras estuvo aquí en la tierra, tuvo un espíritu de vida, o sea, había eh, digamos, no sé si la palabra calzará, como decir que tenía un alma, digamos que se adaptó para, incluso en ese sentido de tener pues un cuerpo y un espíritu, también en ellos se identificó con nosotros, que es lo que dice Pedro ahí, ¿verdad? En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Y esto último, pues es, para entender lo que sigue en el versículo 19, que empezamos a analizarlo, es importante también pensar. Porque aquí Pedro nos habla de algo que en el resto de la escritura, por lo menos nuestra Biblia como tal, no se menciona, no hay otra referencia a ello. Y es cuando dice en el versículo 19 que en ese espíritu mismo, él también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ayer hablábamos de que, pues parece que Pedro da a entender como que Jesús, de igual forma como todos los seres humanos, cuando fallecen, su alma va a un lugar que se entiende podría llamársele el Hades, por lo menos a lo que tenemos el testimonio bíblico. Él va al Hades y estando ahí, pues dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Por ahí me encontré, digamos que Dios me proveyó de un recurso muy valioso para poder entender mejor este tema de los espíritus encarcelados, porque resulta, creo que lo hemos hablado y hemos procurado enfatizarlo bastante. Cada autor de la escritura habla desde su propio contexto. Recordemos que Pedro, pues, era judío, no era un fariseo como lo fue Pablo, en el sentido de que no era un erudito estudioso de la ley. Sin embargo, había muchos aspectos culturales de los judíos que para ellos eran comunes, o sea que todo judío se lo sabía, aunque no fuera muy estudiado. Por ponerles un ejemplo, aquí en nuestro contexto de Costa Rica, está, no sé, la leyenda de la Llorona, de la carreta sin bueyes, de la cegua, ¿verdad? Que en general, no sé si las nuevas generaciones se les están enseñando, pero por lo menos que hasta donde yo sé es algo típico y es algo que aún la persona más eh, preparada académicamente o la persona menos privilegiada de estudiar y formarse académicamente allá en una zona rural, pero todos conocen eso, ¿verdad? Todos conocen las leyendas. Bueno, dentro de la cultura judía ocurría lo mismo. Y ahí es donde entra un tema que esa parte, pero para nuestro estudio específico, este versículo 19 es muy significativo. Y es que también los judíos tenían literatura, leyendas, historias
que eran de conocimiento, pues, de conocimiento amplio para todos. Literatura que no estaba dentro del canon del Antiguo Testamento, o sea, no eran considerados parte de la Torá, pero, o más bien de la Tanakh, porque la Tanakh es la que incluye la ley, los escritos y los profetas, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Entonces, dentro de la Tanakh no estaban incluidos esos libros, pero no significa que no fueran conocidos por los judíos de forma general. Los que conocemos como libros apócrifos. No sé si han escuchado por ahí. Y uno de ellos en especial era muy familiar para los judíos del primer siglo y era el libro de Enoch. Yo pues busqué por aquí y les voy a compartir de hecho para que lo puedan ver. Incluso lo tengo ahí en PDF por si a alguien interesaría, pues no sé, por curiosidad o por su propio interés, digamos, si le gustaría leerlo. Tengo por aquí, ya les comparto el libro de Enoch. Entonces, a ver, que creo que ahí lo tienen que estar viendo. Em, bueno, aquí voy a irme a la portada nada más para que puedan pues presenciar. Vamos a ver, para que puedan ver el libro de Enoch. En que se llama el libro de Enoch, importante entender que no es que Enoch, aquel el que menciona la Biblia ahí en Génesis, fuera el que le escribiera. Esto es parte de las costumbres literarias también de aquel tiempo, que un autor X, pues como para darle más relevancia a su escrito, le ponía la autoría de, le ponía más bien el nombre de algún personaje reconocido, que en este caso, pues el autor, de hecho vean que aquí lo menciona, el autor es anónimo, el verdadero autor no se sabe, pero lo llama como el libro de Enoch. Vean incluso de qué siglo data, vean, los siglos del 3 al primero antes de Cristo. Y, o sea, obviamente no fue escrito allá 4.000, 5.000 años antes de la historia de antes de Cristo, porque fue escrito muchísimo más adelante. Pero como decía, quien buscaba, no sé, darle un poquito más de realce a su escrito, entonces le ponía un nombre de algún personaje conocido. Y de aquí, permítame para ver la referencia en dónde está. Dice, ajá, vamos a leer. Como les decía, yo les puedo compartir esto por si quieren leerlo completo, en realidad, aunque tienen bastantes capítulos, pero nada más para enseñarles, son capítulos cortísimos. Vean que ya aquí prácticamente es una página, página y media, digamos, del capítulo uno. Vean el capítulo 2, solo son tres frases. Entonces no es un libro que uno pues vaya a durar mucho leyéndolo. Vean el capítulo 3 solo tiene un párrafo, digamos. Pero el capítulo que quiero enseñarles en específico para que notemos la referencia está, dice, en el capítulo 21. De hecho, ya noten de una vez el, el título. Lugar preliminar y final del castigo de los ángeles caídos. Incluso antes de esto, permítanme mostrarles el trasfondo de, de digamos, que menciona los ángeles caídos. En el capítulo, dice capítulo 6. Noten aquí el título, ¿cómo se llama? La caída de los ángeles, la desmoralización de la humanidad, la intercesión de los ángeles en nombre de la humanidad, las condenaciones pronunciadas por Dios sobre los ángeles, el reino mesiánico, un fragmento de Noé.
Ahora, noten este inicio de este capítulo 6. Sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en aquellos días, le nacieron hijas hermosas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, venid, escojamos esposas de entre los hijos de los hombres, y engendremos hijos. Y Senhasá, que era su líder, les dijo, me temo que en verdad no aceptaréis hacer este acto, y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Bueno, tengan presente esto que acabamos de leer. Ahora, permítanme para compartirles, aquí acabamos de leer de Primera de Enoc, capítulo 6. Ahora les voy a compartir, vamos a ir a otra fuente, y esa fuente es la Biblia. Nos dice Génesis 6, Génesis 6:1. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijos, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne y vivirá hasta 120 años. En esos días había gigantes en la tierra y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en el corazón. Y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles, las aves del cielo, me pesa haberlos hecho. Pero Noé, ya después vamos a hablar de Noé también, primera de Pedro, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. ¿Pueden ver el paralelo? Pudieron notar, especialmente cuando habla de las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Volvamos a compartirles aquí de primera de Enoc. Incluso podría decirse que eh, pues el autor de este Primera de Enoch aquí casi que cita directamente. De hecho, creo que es por eso dice aquí, ¿verdad? Un fragmento de Noé. Sucedió que cuando las hijas de los hombres se multiplicaron, en aquellos días le nacieron hijas y hijos hermosos, ¿ven? Esta mismo, estos primeros versículos, digamos, son iguales. Ahora, no voy a seguir leyendo en detalle porque, digamos, no es un curso de Primera de Enoch, pero sí. Si seguimos avanzando, noten que aquí dice en el siguiente capítulo, dice, y todos los demás juntamente con ellos tomaron para sí esposos y cada uno escogió para sí una y comenzaron a entrar con ellas y a contaminarse con ellas. Importante, vean, lo leímos, y quedaron embarazadas y dieron a luz gigantes. Nefilín es la palabra en hebreo, cuya altura era de 3000 els. Que consumieron todas las adquisiciones de los hombres, y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlo, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad, y comenzaron a pegar contra las aves, las bestias, reptiles. Entonces la tierra puso acusación contra los inicuos. Entonces vean qué gran similitud. Ahora, puesto que este libro de Enoch, como vimos en la portada, data de 1, 2 o 3 siglos antes de Cristo, pues es muchísimo más tardío de, por lo menos de lo que dataría el registro de Génesis, ¿verdad? O sea, en teoría se escribió primero Génesis antes que esto. Digamos que el autor agarra lo que dice Génesis y lo amplía. Porque aquí, si uno sigue leyendo, pues puede encontrar que habla de detalles. Vean, por ejemplo, aquí dice que Azazel, que creo que dice ahí que es uno de los hijos de los gigantes. No, más bien, Azazel es uno de los ángeles que descendió a la tierra. Dice que le empezó a enseñar a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, brazaletes, ornamentos. Levantó mucha impiedad y cometieron fornicación. Eh,
noten aquí, y entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, que son arcángeles, son los nombres de los arcángeles, miraron desde el cielo y vieron mucha sangre derramada y se decían unos a otros, la tierra hecha sin habitante clama la voz de su clamor hasta las puertas del cielo. Dijeron al Señor de los siglos, Señor, Dios de dioses, Rey de reyes, tú hiciste todas las cosas, tú ves lo que ha hecho Azazel, que decíamos que pues es un ángel caído. No sé si específicamente aquí se está refiriendo a Satanás con ese nombre, ya ahí sí no me voy a meter en tan en detalle eso. Pero vean que aquí entonces los arcángeles le dicen a Dios que hey, castigue el pecado. A ver, ¿dónde había leído por aquí también? Vean importante. Y en aquellos días abriré las cámaras de almacenamiento de bendición que están en el cielo para enviarlas sobre la tierra. O sea, hablando pues posiblemente de una panorámica de el diluvio, que es tema que vamos a ver después. Em, bueno, voy a dejarlo por aquí, esta parte. Ahora sí volvamos a lo que les decía del capítulo 21, donde voy a leer pues, textualmente para que noten la referencia volviendo a Pedro en específico. Entonces dice, ya aquí, pues si ustedes quieren seguir leyendo este libro de Enoch, pues pueden hacer, ¿verdad? Pero ya brincando a esta parte dice, procedía donde las cosas estaban caóticas y vi algo horrible, no vi un cielo arriba ni una tierra firmemente fundada, sino un lugar caótico y terrible. ¿Qué está diciendo ahí? No hay cielo ni tierra, sino un lugar caótico. Vi 7 estrellas del cielo unidas en él como grandes montañas y ardiendo con fuego. Y entonces dije, ¿por qué pecado están atados y por qué motivo han sido arrojados aquí? Entonces dijo Uriel, uno de los santos ángeles que estaban conmigo y era el jefe sobre ellos, y dijo, Enoc, ¿por qué preguntas y por qué estás ansioso por la verdad? Estos son el número de las estrellas del cielo. Vean que han transgredido el mandamiento del Señor y están atados aquí hasta 10.000 años. El tiempo que conlleva sus pecados, que el tiempo que lleva que sus pecados se consuman. De ahí fui a otro lugar que era más horrible, vi una cosa horrible, un gran fuego que ardía, el lugar estaba hendido hasta el abismo. Entonces dije, qué temible es el lugar y qué terrible de mirar. Y entonces me respondió Uriel, no, ¿por qué tienes miedo? Dice, por este lugar espantoso y el espectáculo de dolor. Y me dijo, este lugar es la prisión de los ángeles, nótenlo, es la prisión de los ángeles y aquí estarán presos para siempre. Eh, en fin, voy a dejarlo por aquí. Esto es entonces de Primera de Enoc. Ahí, pues como pueden notar, básicamente habla de ángeles encarcelados, ángeles que están ahí a causa de su pecado. Si ustedes ven la secuencia de Enoc, son esos ángeles los que descendieron a la tierra para tener hijos con las hijas de los hombres, y este es su castigo por el pecado, porque ellos hicieron que la maldad de los hombres hiciera en extremo grande lo que leímos en Génesis 6. Entonces aquí están siendo castigados. Y, y bueno, ahí está la descripción de dónde están estos ángeles caídos que están encarcelados. Ese tema lo vamos a volver a tocar en segunda de Pedro, porque Pedro vuelve a mencionar este tema de los espíritus encarcelados. Y también otro autor del Nuevo Testamento lo menciona y es Judas. Pero bueno, en el momento que hagamos el estudio de Judas, ahí también retomaremos este punto. Entonces, está primera de Enoch, pero también hay otros libros apócrifos que este, no lo tengo yo aquí a mano, pero nada más le voy a leer textualmente la cita. Otro libro apócrifo se llama el libro de los jubileos, que dice que expande la historia del diluvio y menciona cómo los ángeles caídos corrompieron a la humanidad. O sea, habla también de este mismo tema que leemos en Primera de Enoch. Y dice ahí el texto, en una parte dice, pero después del diluvio los espíritus de los Nefilim, o sea, los gigantes que nacieron de la unión de ángeles con las mujeres,
quedaron sobre la tierra para tentar y corromper a los hombres y sus padres, aquí está lo importante, sus padres, o sea, los que descendieron a la tierra, fueron encadenados en prisiones hasta el día del juicio. Esa frase, el día del juicio, importante ahorita lo que vamos a retomar ahí en Primera de Pedro. También otro libro apócrifo es el Testamento de Neftalí, que dice, los vigilantes de los cielos pecaron y he aquí que están encarcelados en lo profundo de la tierra hasta el gran día del juicio. Solo por mencionar un par más que mencionan este detalle. Entonces, como podemos notar, eh, había un trasfondo del cual se basaba Pedro. Ven que ya uno teniendo presente esto, porque esta literatura era conocida, como dije, era muy conocida por Pedro y por los judíos en general de ese tiempo, en el primer siglo, pues por ello entonces a ellos no les sonaba raro lo que estaba mencionando Pedro ahí en el versículo, ¿verdad? Vamos de vuelta ahí a Primera de Pedro 3. Poner la cita por aquí. Permítame un segundo para volver a poner el texto de Primera de Pedro, pues es nuestro tema original. ¿Sí? Entonces, decíamos que cuando Jesús murió, según dice Pedro, murió en el cuerpo, el espíritu fue vivificado. En ese espíritu, mientras el espíritu no estaba en su cuerpo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus? Bueno, ya lo leímos en Primera de Enoc, lo leímos de estos apócrifos y aquí Pedro vean cómo lo menciona directamente. Espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. ¿En qué días? En los días de Noé. Recuerdan que eso lo leemos ahí en Génesis 6. Justamente porque la maldad de los hombres se acrecentó debido a que los ángeles descendieran y tuvieran relaciones con las mujeres y empezaran no solo eso, sino según lo que dice Enoch, empezaran a enseñarles a usar armas y empezaron a enseñarles pues eh, medios para que ellos hicieran aún más el pecado, al punto que la maldad aumentó en extremo. Entonces ahí, según dice Génesis 6, fue cuando Dios decidió que iba a destruir toda la tierra, que iba a mandar el diluvio, pero leímos ahí, ¿verdad? Génesis 6, que solo Noé era justo en ese tiempo. Y ahí es donde empieza a narrar todo el proceso de Noé y el arca de Noé. Ustedes lo pueden ver en detalle por su parte. Ya tiene más sentido, ¿verdad? Por supuesto, no estamos diciendo, que quede claro, no estamos diciendo que eso es canon o que eso es completamente real, que efectivamente así fue como ocurrió en ese tiempo. Incluso esto que Pedro menciona eh, es una inferencia que él hace. No sabemos si fue él que dijo, ah, pero Jesús como también murió, posiblemente fue y aprovechó que allá, según las leyendas, hay espíritus encarcelados y fue y les predicó. Ya el hecho de por qué Pedro asume de que él fue a predicarle a esos espíritus encarcelados desde ese tiempo, no tenemos a mano. Tendríamos que estar todavía más cerca de la mente de Pedro. Puede que haya otras fuentes que tal vez yo no tenga a mano. Si por ahí ustedes han visto algo, pues pueden compartirlo. Pero el punto es que Pedro se está refiriendo a eso, hasta dónde fue el alma de Jesús mientras estuvo muerto durante esos 3 días. Entonces, lo que agrega Pedro, y cómo entenderlo, con qué objetivo Jesús fue a donde estaban esos espíritus encarcelados. Si es que fue así, ¿verdad? No estamos afirmando que fue así, así como no podemos negarlo, ¿verdad? Porque ya eso se nos sale de nuestro conocimiento
desde nuestra perspectiva, ¿verdad? ¿Por qué fue y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Recuerdan que les mencioné de lo que les leí ahí, de esto de Enoch y estos otros libros apócrifos que mencionan que están esperando el día del juicio, ¿verdad? Bueno, ¿qué interpretaciones se dan para que de que Jesús fuera? O sea, ¿para qué fue predicar a los espíritus encarcelados? Porque en primer lugar, si hablamos de predicarles el evangelio, eh, ¿qué sentido tendría si ya ellos están ahí, pues, esperando castigo nada más? O sea, ¿a qué voy con esto? Es importante ver el contexto completo porque hay quienes utilizan esto para afirmar que todavía hay una esperanza allá en el Hades, todavía hay una esperanza ahí después de la muerte, y que Jesús por eso fue al infierno a predicarle a los que estaban ahí, a esos espíritus encarcelados, incluso sin hacer referencia de lo que leímos en Enoch, sino decir, ah, es que Jesús fue a hablarle a los que están en el infierno para que se arrepientan y entonces se salven. Pero ¿qué estamos diciendo con eso? Que entonces sí hay oportunidad después de la muerte. ¿Lo ven? Por eso es que es importante contextualmente, no solo el pasaje, no solo de estos libros apócrifos, sino en general el mensaje bíblico. eh, ¿Qué significa eso de predicar? ¿O qué fue lo que él fue a hacer con esos espíritus encarcelados? El verbo que se traduce como predicó, nosotros lo tenemos muy entendido que es la prédica dominical en la cual pues alguien viene y expone e incluso hace un llamado para que los hermanos pues se arrepientan, dejen un mal hábito, una exhortación y también un llamado para los inconversos para que se arrepientan y para que vengan a Cristo. Si lo entendemos de esa manera, pues obvio, ¿verdad? Va a parecer que Jesús es lo que fue a hacer a los espíritus encarcelados. Pero la palabra predicó, que se traduce como queruso, bueno, viene de queruso en el griego, tiene más que ver con la función de un heraldo, o sea, alguien que anuncia algo. Un heraldo, en el tiempo antiguo, llegaba a una ciudad como representante de los reyes para hacer anuncios públicos, o por ejemplo, cuando algún general, algún importante de un ejército o algún monarca llegaba y iba a llegar a una ciudad en una procesión, entonces el heraldo venía a anunciar que vería a fulano de tal e iba anunciando que había salido victorioso de una batalla. Entonces, la esencia de la palabra queruso, que en el español se traduce como predicó, pero en el español le hemos dado otro matiz, más bien tiene que ver con anunciar, con ir y anunciar, ir y hacerle saber a alguien de algo que ocurrió o algo que va a ocurrir. Entonces, si lo vemos así, Jesús no fue a predicar el evangelio, porque de hecho, si Pedro hubiera querido decir que Jesús fue a evangelizar, hubiera utilizado el verbo evangelizo, que es evangelizar, digamos que es una transliteración. Si lo vemos más bien de la palabra predicó, en su uso griego, implicaba proclamar, anunciar. Así que cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué fue lo que logró? Victoria, ¿verdad? Derrotó al pecado y derrotó a la muerte. Entonces, a lo que interpreta Pedro, Jesús lo que hizo cuando descendió a ese lugar de castigo donde estaban los espíritus encarcelados fue a proclamar su victoria, anunciando su triunfo definitivo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Y todo lo que tiene que ver con ellos, el infierno, los demonios, los espíritus pecaminosos, fue a anunciar a los espíritus.
¿Qué importancia tiene esto? Pues bueno, no sabemos para Pedro por qué era importante decir que Jesús fue a predicar esto. Podría ser una forma de decirles, confirmarles que su destino ya estaba asegurado por medio de su victoria. Decirles, bueno, ustedes fomentaron el pecado entre los hombres. Digamos que estos espíritus encarcelados como representantes, como representantes de Satanás y del pecado y todo el sistema pecaminoso, ¿verdad? Todo el sistema espiritual que nosotros no vemos de pecado, Él les anuncia que han sido vencidos y que su destino está confirmado para siempre. Después de aquella aparente victoria de Satanás en el huerto del Edén en Génesis 3, en el cual pues quizás Satanás y todo su sistema de pecado, todos esos principados y potestades creyeron haber ganado, Jesús confirma su victoria sobre la muerte y el pecado. Quizás aquellos demonios pues todavía celebraban la cantidad de hombres y mujeres que iban llegando ahí donde estaban ellos. Quizás hasta muchos celebraron que Jesús muriera en la cruz, pero Jesús al ir a anunciarles les dijo, más bien esto era lo que estaba planeado y al morir yo gané la victoria sobre la muerte y el pecado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús va a hacerles? No va a predicarles arrepentimiento, no, va a confirmarles lo que ya estaba destinado y ahora es una total certeza. El mismo Pedro, como mencioné antes, en su momento retomaremos cuando lleguemos ahí, en segunda de Pedro 2:4 él dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para, ahí está el detalle, ser reservados al juicio. Que la frase dice infierno se deriva del griego tártarus, que en la cultura griega era efectivamente el lugar donde iban todos los muertos, pero en especial iban los peores pecadores, los que habían ofendido personalmente a los dioses, desde la cultura griega. Entonces, vean que todo esto, estamos hablando de contexto del primer siglo. Estamos hablando de cultura judía, cultura griega y cómo todo eso se mezclaba para, pues, de alguna forma hacer la idiosincrasia de las personas de ese tiempo. Si nosotros no conocemos todo este trasfondo, pues vamos a inventar teorías y cosas basados en nuestro tiempo. Pero eso no es darle justicia al texto, no es una adecuada exégesis. Así que en esencia podría decirse que eso fue lo que Jesús va a hacer, confirmarle a aquellos espíritus encarcelados el destino que ya tenían. Confirmarle incluso al dueño de la muerte que había sido derrotado. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque, eh, bueno, ya hoy ya adelantamos un poquito lo siguiente que es el versículo 20 cuando, ¿qué fue lo que hicieron esos espíritus para estar ahí? Desobedecieron en los días de Noé. Y ya vimos en Primera de Enoc y también en Génesis 6 que específicamente lo que ellos hicieron fue eh, fomentar el pecado entre los hombres. ¿Ocurrió eso tal cual? O sea, ¿esto es un relato histórico o es solo legendario? Bueno, no tenemos evidencia para afirmarlo, pero tampoco para refutar. Pero sí hay una verdad que está detrás de ello que no es que no es un invento, que la maldad del ser humano es en extremo elevada, que hay todo un sistema invisible de pecado que se mueve alrededor nuestro, los espíritus que sirven a Satanás y que fomentan el pecado.
También una total certeza es que Dios va a juzgar al pecado y ya confirmó su victoria en la cruz y llegará un momento en que su juicio definitivo se va a cumplir. Y también es una total verdad que aquellos que deciden dejar esa vida de pecado y vienen a Dios como su redentor, su salvador y como lo único que en realidad vale la pena como vida, van a ser considerados justos, como lo fue Noé, y van a ser salvos. Así como para terminar esta idea, esto es lo importante siempre que estudiamos la escritura, sobre todo cuando vemos que hay esa clase como de incertidumbre. No hay que debatir que si es real, que si no, si lo que dice no, que es pura mentira, que por qué Pedro habla eso. Lo importante es que ellos están haciendo ver algo que es una total certeza. La victoria de Dios por medio de Cristo sobre la muerte y el pecado y la salvación definitiva para los hijos de Dios. Creo que ahí no hay debate, ¿verdad? Ujú. Oremos. Amado Padre y Dios, te agradecemos por este tiempo que hemos conversado sobre un tema pues bastante eh, fuera de lo típico que podríamos hablar en nuestro tiempo, pero agradecemos por tener los recursos para poder entenderlo un poco mejor. Gracias, Señor, porque a través de lo escrito, de lo que encontramos, pues confirmas que somos hijos tuyos y que por consiguiente tu victoria sobre la muerte y el pecado también es un beneficio eterno para nosotros. Te oramos y agradecemos en Cristo. Amén. Entonces nos vemos la próxima semana. Todavía nos queda más de este interesante tema de Primera de Pedro 3:20, así que nos veremos próximamente. Muy buenas noches y bendiciones.